Pues nada, muchas gracias. En primer lugar, sumarme a los agradecimientos al Consejo, a la Escuela, por darnos la oportunidad de estar aquí. Soy José Vicente Climent, de la empresa SECO. Somos distribuidores de Apple especializados en sanidad. Y un poco lo que nos gustaría es contaros qué es lo que estamos haciendo que está permitiendo esa transformación en muchos campos, pero concretamente en el de la sanidad. Bien, seguimos con los problemas técnicos. Creo que va a ser una nota que vamos a ir arrastrando durante toda la sesión. Vamos a ir tirando. Aquí viene el experto. A ver sí, si puedes arreglar. Sí, no, había un vídeo en la siguiente slide que no me lo ha lanzado. Entonces no sé si vamos a poder ver los vídeos porque tenía varios vídeos previstos en la presentación. Bueno, no pasa nada. Al final, lo que quería mostraros era un vídeo en el que lo que íbamos a ver era un poco qué es lo que está pasando en el mundo. O sea, hablaba el compañero de cómo la tecnología, de cómo la ciencia es algo que es imparable. Y no es algo que viene, es algo que ya está y en algunos casos ya ha pasado. Entonces, al final, todo eso se puede resumir en una palabra y esa palabra es cambio. Ese cambio, para cada uno de nosotros, puede ser algo diferente, pero el cambio tiene un denominador común, y es que normalmente cambiamos para mejor. Después las cosas salen como salen, pero la idea inicial es esa. Y en ese cambio, la tecnología ha jugado un papel muy importante. Un papel que ha venido de la mano un poco del concepto de movilidad. ¿Y qué es la movilidad? O sea, ¿qué entendemos por movilidad? Pues por movilidad, básicamente, lo que entendemos es el poder acceder a la información en cualquier lugar y en cualquier momento. Y para acceder a esa información, lo primero que tenemos que saber es cuál es esa información y después disponer de un dispositivo y una conectividad que nos permita acceder a esa información. Y eso nos lo dio en el 2007 el iPhone. Cuando Steve Jobs presentó el primer iPhone, pues redefinió ese concepto de movilidad. Era un teléfono, era un iPod y era un navegador de Internet. Ese no soy yo, ¿eh? Y con el iPhone llegó el App Store, llegaron las aplicaciones que nos permiten realizar cosas increíbles, cosas que hasta ese momento eran impensables. Y ahí todo cambió. Y cambió de una manera que afectó a la vida de las personas. En palabras de Tim Cook, el CEO de Apple, el objetivo de Apple es diseñar productos de calidad que mejoren la vida de las personas. Al final, de lo que se trata es de que la tecnología nos ayude, no nos complique la vida. Tecnologías como, por ejemplo, en nuestros dispositivos, el Touch ID, en nuestros teléfonos, los que seáis usuarios de Apple, de iPhone, sabréis que si queremos tener seguridad en cualquier dispositivo, lo básico es poner un código para poder bloquearlo. Pero claro, cada vez que queremos acceder al dispositivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desbloquearlo, y tantas veces lo queramos utilizar tienes que introducir el código. Touch ID lo que viene es un poco a equilibrar ese compromiso entre seguridad y usabilidad, de tal manera que un sensor hardware de huella biométrico junto con una combinación de software, lo que nos permite es poder acceder a nuestro dispositivo de una manera muy sencilla. Y al final lo que tenemos es seguridad integral, tanto de sistema, tanto de datos, como de aplicaciones. Evidentemente, no es un tema ni de prohibiciones, no es un tema de dar la espalda a toda la tecnología y todo lo que tenemos a nuestra disposición, pero sí que es muy importante el securizar, el ser conscientes de los peligros que corremos. Y esto es algo que creo que a lo largo del día de hoy vamos a oír mucho. Y cuando hablamos de seguridad tenemos que ser conscientes de todo lo que tenemos a nuestra disposición en cuanto a lo que serían capas de seguridad a la hora de utilizar dispositivos, porque a fin de cuentas lo que está en riesgo es la información no solo nuestra ya personal, sino de nuestros pacientes. Desde ese punto de vista, cuando nosotros movilizamos procesos en cualquier entorno, lo que estamos es cambiando la manera en la que accedemos a la información. Y eso tiene lugar prácticamente en todas partes. Yo quería compartir con vosotros, espero que pueda funcionar, un caso en el que podemos ver en vivo y en directo
cómo ha tenido lugar ese proceso de transformación. Y es el caso de Ochsner Health System. Ochsner Health System es una institución médica, un centro médico académico sin ánimo de lucro, el más importante del sudeste de Estados Unidos, y lo que utilizan es tanto nuestro ecosistema, el iOS, junto con el iPhone, el iPad y el Apple Watch, para realmente innovar en ese proceso de atención sanitaria. Es un centro que cuenta con más de 17.000 empleados, tiene unos 25 centros, hospitales, y más de 50 centros en los cuales atienden a pacientes de todo el mundo. Y lo que han hecho ha sido realmente implicar a los pacientes en su propio cuidado, en su propio tratamiento, de tal manera que utilizan la tecnología para dar una mejor atención a esos pacientes. Y lo hacen a diferentes niveles. Por un lado, en lo que sería la atención hospitalaria, cuando está ingresado el paciente, pero también en esa experiencia del paciente interno que nos comentaban antes, que muchas veces es ese caballo de batalla en el cual los pacientes pierden un poco esa motivación, esa fe en el tratamiento y lo abandonan. El hecho de que podamos disponer de dispositivos que en todo momento estén monitorizando a ese paciente, ya no hablo únicamente de dispositivos específicos como puedan ser tensiómetros, medidores de glucosa, etcétera, etcétera, sino los wearables que comentaba antes en la presentación el presidente. Ese tipo de dispositivos, al final, lo que hacen es que dispongamos de datos, que dispongamos de información. Y cuando tenemos datos, cuando tenemos información, es cuando podemos tomar decisiones, y sobre todo, buenas decisiones. Y esos datos, con toda la tecnología que tenemos a nuestro alrededor, son datos que prácticamente los tenemos a nuestra disposición en tiempo real. Entonces, quería compartir, a ver, bien, este vídeo parece que sí que vaya a salir. No. ¿Hay alguna manera de lanzar el vídeo, chicos? Aunque sea desde dentro de la aplicación. ¿Mm? No, está incrustado, ¿eh? El vídeo está incrustado. Dale, le damos ahí. A ver si lo reproduce. No disponible. Script time. Sí. Creo que no. Creo que en este caso no. ¿No tenemos el vídeo? El QuickTime aquí instalado no lo tenemos. Si tienes un enlace o tienes... que es un vídeo directamente de... Sí, es un vídeo directamente incrustado en la presentación. Vale, muéstrame estas diapositivas y tiro con estas diapositivas. ¿Vale? Están ocultas, entonces... Es que están ocultas. Ah, vale, sí. Están ocultas. Entonces, si me las muestras... Al botón derecho... Sí. Ah, no, entonces sí que nos las tira. Vale, no están ocultas. Vale, pues tírame desde esta. Vale, tírame desde aquí. Publicar. No. Tira... No, pasa la presentación desde ahí. ¿La paso en Sí, pantalla completa? Desde ahí. Sí, pasa pantalla completa. Vale. Bien, vamos a verlo en estático. Entonces, al final, en Ochsner lo que han hecho es, digamos que, movilizar todos los procesos. ¿Qué implica movilizar? Que desde el momento en que el paciente ingresa en uno de los centros, recibe un dispositivo y al mismo tiempo, tanto facultativos como personal de enfermería, tienen sus dispositivos mediante los cuales acceden a toda la información relativa al paciente. Y lo hacen a través de una serie de aplicaciones de Epic Systems que permiten mantenerse informados en todo momento y en contacto las 24 horas del día con el paciente.
Aquí tenemos dos vertientes. Por un lado, lo que sería el acceso por parte del personal a la información del paciente, pero en este caso el paciente también está en todo momento informado y tiene acceso a todos los detalles de lo que sería su tratamiento, su patología, etcétera, etcétera. Todo esto se lleva a cabo mediante una serie de aplicaciones de EPIC que hace que pueda saber el médico en todo momento qué es lo que está pasando con ese paciente, independientemente de dónde se encuentre dentro del centro hospitalario. Sabéis que al final muchas veces vamos planta para arriba, planta para abajo, bajas a urgencias y la información no la tienes disponible hasta que no llegas al sitio. Con los dispositivos móviles esa información la tenemos al alcance de la mano. Incluso en algunos casos la podemos tener en nuestra muñeca, de tal manera que esa información al final lo que hace es revertir en una mejor atención para ese paciente. Pero además todo eso lo tenemos, como hemos oído antes, también enlazado con los códigos de barras que identifican al paciente, hace que la atención sea muchísimo más segura y que lo que es la prescripción y administración de tratamientos sean seguros para el paciente. Como os decía, cuando tomamos las decisiones lo que necesitamos es la mejor información posible. Y en este caso, el hecho de que podamos tener esa información al alcance de nuestra muñeca hace que podamos movernos con total libertad, sin necesidad de estar pendientes de un ordenador o de un puesto de trabajo fijo. Entonces, al final, seguridad, movilidad, hace que podamos tener toda esa información al alcance de la mano. Como comentan los médicos del centro, dicen que están en un momento muy emocionante, ya que tienen tecnologías para introducir en la ecuación médica a la persona más importante, que es el propio paciente, y lo hacen partícipe de su propio tratamiento. En cuanto a lo que sería la... a ver, aquí, ¿me sales otra vez para...? Sí, sales otra vez a las diapositivas, ya que el vídeo no funciona, tiramos de slides. Lo siento. Sí, no te preocupes, pásame estas de aquí, no, esta. Vale, tírame a partir de ahí. No, esta no es antes de estas. Sube para arriba. Vale, sube, sube, sube. Sube. Vale, aquí, a partir de ahí. ¿Vale? Bien, entonces, como os decía, desde el momento en que el paciente ingresa en el hospital, lo tenemos monitorizado, lo tenemos controlado en todo momento. Incluso el paciente recibe un dispositivo a través del cual sabe quién le va a atender, sabe en todo momento quién va a ser la persona que va a entrar por la puerta de la habitación y va a estar a su cargo. Pero ¿qué ocurre cuando ese paciente abandona el centro hospitalario? En este caso, en Oisner, lo que han hecho ha sido implantar un programa de monitorización utilizando la tecnología de movilidad, de tal manera que lo que están es en todo momento monitorizando también a ese paciente fuera del hospital. El paciente tiene acceso a una serie de dispositivos que permiten obtener datos, obtener información, como por ejemplo este que estáis viendo aquí, un tensiómetro que está tomando datos de la tensión arterial, y estos datos los integra a través de las aplicaciones del iPhone en lo que sería el sistema informático del hospital, de tal manera que los médicos tienen información actualizada y en tiempo real de lo que está pasando con ese paciente. Además, han implantado un programa de educación a los pacientes, porque muchas veces dices, vale, a nosotros la tecnología casi que nos viene impuesta, pero los pacientes no tienen por qué ser tecnológicos ni saber cómo funcionan. Pues han creado lo que ellos han llamado el O-Bar, que lo que consiste es ni más ni menos que en una especie de barra en la que personal cualificado explica a los pacientes cómo pueden utilizar sus dispositivos para realizar esa monitorización. E incluso con los wearables que comentaban antes, los pacientes pueden recoger datos no ya únicamente específicos de determinados aspectos relacionados con la salud, sino también aspectos relacionados con lo que es la vida diaria y cotidiana. El hecho de hacer ejercicio, el hecho de salir a pasear, pues el propio dispositivo que llevamos en el bolsillo ya está registrando a través del GPS, a través del acelerómetro, del giroscopio, etcétera, etcétera, toda la información de la actividad que estamos realizando. Entonces, teniendo esa información, lo importante es que seamos capaces de integrarla dentro de nuestro sistema para, a partir de esa información, procesarla y obtener los datos necesarios para poder tomar las decisiones adecuadas. Entonces, esto le da también mucha tranquilidad y confianza al paciente, disminuyendo los índices de abandono de tratamientos una vez han dejado el hospital. De tal manera que
En el caso de la hipertensión, por ejemplo, en Estados Unidos, es muy importante el hecho de que se la controle, como podéis ver aquí en la diapositiva, en Osner, con el programa que han implantado, tienen unas tasas de seguimiento muy elevadas. Y al final, como os decía, cuando hablábamos de movilidad, la movilidad no es ni más ni menos que ese acceso a la información. Y esa información es una información que debemos de tener, sobre todo, estructurada, debemos tener almacenada y protegida y securizada. Y esto es algo que, con el uso de tecnología como la que nosotros ponemos a vuestra disposición, la tecnología de Apple, con todo el entorno de iOS, hace que los pacientes puedan estar tranquilos porque sus datos en ningún momento están en riesgo. De tal manera que, al final, la combinación de esos elementos de tecnología y seguridad con las aplicaciones que integran todos esos datos hacen que la experiencia de los pacientes y también del personal facultativo sea una experiencia cada vez mucho mayor. Tienen una mayor implicación de los pacientes y una disminución de enfermedades crónicas por ese menor abandono que tienen gracias al seguimiento. Al final, en Osner, un poco lo que cuentan es que los dispositivos iOS les han permitido integrar la movilidad en su trabajo. Los médicos pueden interactuar con los pacientes en cualquier momento y lugar y la atención sanitaria gana en calidad y agilidad. Al final, cuando integráis la tecnología de Apple en vuestros centros, en vuestras instituciones, pasan cosas increíbles. Esas cosas no tienen por qué pasar todas a la vez, pero cuando pasan, cambian la vida de las personas. Muchas gracias.